Bien, ya. Buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, tengo el gusto de presentar en este caso a la profesora Cristina Estera, que bueno, ella es catedrática emérita de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y es un referente en el estudio de la platería española y americana. Sus libros pues nos sirven, son una referencia desde luego para el estudio que los demás continuamos haciendo y aprendemos muchísimo de lo que ella va proponiendo en cada una de sus publicaciones. De hecho, bueno, algunos de los libros, de las publicaciones en forma de libro que tiene, eh, como por ejemplo Orfebrería en Teruel y su provincia, una de las primeras publicaciones, creo que fue el tema de su tesis doctoral, Sí. publicada posteriormente, y luego otras dedicadas a la platería en Jerez de los Caballeros, por ejemplo, la platería en Llerena. Bueno, aquí vemos el aporte que ella hace eh, a la platería española, pero luego en el caso de la platería americana tiene otras publicaciones, otros libros, Arequipa y el arte de la platería, que además me ha traído hoy uno para regalármelo y yo se lo agradezco muchísimo. El arte de la platería mexicana, la platería del Perú virreinal y bueno, un clásico creo yo, que es las marcas de platería hispanoamericana. Yo creo que es un libro que utilizamos todos y bueno, como para aprender y para como un referente desde luego en el trabajo y en la investigación acerca de la platería. También tiene intervenciones en obras colectivas, muchísimas. Estos no son los únicos libros publicados, hay más libros. Esto es un ejemplo para no alargar este momento de presentación, porque lo que nos interesa es lo que nos va a explicar ella sobre la platería mexicana, transculturación e innovación, una conferencia que seguramente va a ser muy interesante. También tiene trabajo en obras colectivas y por supuesto publicaciones en forma de artículos en revistas como Estudios de Platería San Eloy, Artigrama, Laboratorio de Arte, Archivo Español de Arte, en fin, en revistas de prestigio que demuestran claramente pues, el valor que tienen sus investigaciones y sus publicaciones. También ha sido comisaria de exposiciones acerca de platería española y platería americana. Y todo esto luego redunda también en los honores que recibe, ¿no? Ella se le reconoce de alguna manera y pues, en forma de el nombramiento como académica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la Real Academia de la Historia, en la Real Academia de Letras y Artes de Extremadura, de Santa Isabel de Hungría, San Luis de Zaragoza, otras reales academias en países americanos, me parece que Guatemala, Perú, México, en fin, eso también ahí se muestra la calidad que tiene como investigadora y la calidad que tienen sus publicaciones. Aparte de eso, es miembro de honor de la Hispanic Society of America, que también se puede unir a la condecoración que le hizo el gobierno mexicano de el Águila Azteca, también en agradecimiento por lo que ha contribuido a la salvaguarda del patrimonio, en este caso platería mexicano, en fin, muchísimos reconocimientos que son muy merecidos además. Importantes premios por su tarea de investigación, desde luego, y por su trabajo. Y yo personalmente pues quiero también darle las gracias primero por estar aquí bueno, y prestarse a dar esta conferencia, y muy personalmente porque aceptó desde el primer momento en que le propuse o que le planteé la colaboración en un libro cuya edición fue a través de la Universidad de Jaén, que es Contribución al conocimiento de la platería en la Edad Moderna, donde ella colaboró amablemente y sin poner ningún obstáculo, cosa que le agradezco muchísimo, con un artículo muy interesante sobre la platería en Valladolid del siglo XVII, algunas piezas de platería en Valladolid del siglo XVII, de platería civil, que es también algo más desconocida que la platería religiosa. Bueno, pues ella colabora con ese capítulo en ese libro y a mí me resultó pues algo muy de agradecer, como lo estoy haciendo ahora.
Y nada más, el currículum es bastante más extenso, yo simplemente he dado una pequeña muestra de lo que representa Cristina Estera en la historia de la platería y del estudio de la platería. Y nada, vamos a escuchar su conferencia sobre platería mexicana. Muy bien. Muchas gracias, Rosario. ¿Se oye? Sí. Bueno, porque además con esta tendencia que tenemos a movernos hace que muchas veces se pierda la posibilidad de oír. Así que voy a fijarme en Ángel, que es mi eje, para no despistarme y que todos puedan escucharme. Decía Rosario que agradece mucho. Baja el micro. ¿Bajo el micro? ¿Así? Un poquito más. No, arriba. Ahí. Ay, hoy esto tiene su mandanga, ¿eh? Bueno, decía que Rosario agradece mi presencia aquí y debo decir que estoy encantadísima de la invitación que me hizo el profesor Felipe Serrano a través del Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, porque, bueno, siempre, lamentablemente Jaén había pasado, pero no había puesto atención a pasearme y descubrir los muchos tesoros que en la cuestión de plata tienen, y que esta mañana he tenido la suerte de visitarla y descubrir cosas que no conocía y que además yo creo que han valido la pena la visita, ¿no? Pero, y bueno, y por supuesto, no solo agradecer al vicerrectorado, sino agradecer a Rosario, porque yo sé que detrás de la invitación del vicerrectorado está el pensar que viniera yo, es decir, que ahí la iniciativa ha sido realmente de Rosario. Bueno, dicho esto, y agradecer desde luego a todos los cautivos que están hoy aquí, porque no es muchas veces cómodo venir a una conferencia con una persona desconocida, con un tema en el que puede ser atractivo o puede ser absolutamente marginal, con lo cual agradecerles muchísimo su presencia y espero que con lo que les voy a contar pues se acerquen un poco más al mundo de la platería, pero no, yo el enfoque que hoy voy a plantear, le preguntaba a Felipe el día que me llamó para invitarme cuál era el público al que yo tenía que dirigirme, porque esto siempre es importante. No es lo mismo que sean especialistas, que sean alumnos, que son alumnos, por ejemplo, de doctorado o de la licenciatura, o simplemente personas que tienen sensibilidad y que quieren conocer más cosas del mundo de la cultura y del arte. Entonces, bueno, al final es un público, yo creo que un poco heterogéneo, y pensando en eso planteé el eje de la intervención, buscando algo que les pudiera atraer y a la vez un poco divertir. Y ahora me explicaré, no es que las piezas de plata vayan a bailar, pero sí mostrarles algo que yo creo que no son normalmente conocedores de ellos, y que además los profesores en la universidad somos bastante pesados en cuestión de explicar los estilos, las tipologías, las marcas en el caso de la plata, y eso en el fondo es un poco de aburrimiento. Nos gusta a los que estamos en ello, nos divierte entre otras cosas porque es lo que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos y las investigaciones, pero si yo ahora les suelto el rollo de cómo son las marcas mexicanas, pues creo que saldrían todos plenamente dormidos. Así que la idea de cómo oriento yo, cómo enfoco esta conferencia, es desde una perspectiva distinta, eliminando obviamente todo lo que es estilos, tipologías, etcétera, etcétera, y me voy a fijar en algunos aspectos y en poner el acento en ideas que yo creo que se manejan poco y que son en el fondo más interesantes que propiamente el marcaje y demás, aunque a los historiadores de la platería no sean muy útiles. La platería, he hecho una selección en
A ver si puede pasar la anterior. He hecho una selección, bueno, el primer pantallazo es para, de alguna manera, situarlos a ustedes con la importantísima custodia de Siles, que es la que ha sido motivo de mi presencia hoy aquí. Además de estos agradecimientos que he dicho, evidentemente había que agradecerle al obispo y al arzobispo Ortega el que regalara la custodia, porque si no, no estaríamos hoy ninguno aquí, ni tampoco disfrutaríamos de la obra espectacular de la pieza y de lo que yo ahora les voy a parlamentar. No me voy en absoluto, y quizá ustedes estarían esperando que yo les hablara de la custodia de Siles, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por una razón muy sencilla, y es porque los dos autores que han escrito un artículo sobre ella, que son Ángel y Mercedes, lo han hecho tan bien que no hay nada más que añadir. Habría que añadir quién es el autor de la obra, pero eso todavía está ya averiguaremos, porque en mis largas correrías americanas y no solo americanas, sino por todos los sitios donde yo puedo encontrar piezas mexicanas, no he encontrado nada parecido a esta pieza. Es decir, que la pieza en sí misma, lo único que puedo añadir ahora al principio es decir que es excepcional por el tamaño y sobre todo por la singularidad con la que está planteada la pieza. No es habitual que la Inmaculada se apoye con la luna hacia abajo, y luego tiene una riqueza en la peana muy grande. Pero en fin, todo con el tiempo se puede ir, y además una vez que ya se ha publicado y que se da a conocer, pues esperemos deducir de dónde es, porque puede ser, yo esta mañana comentaba a Ángel, que puede ser de la Ciudad de México o puede no ser de la Ciudad de México. Esto es algo que no porque el obispo estuviera en esta capital como obispo y luego como virrey, implicaría que necesariamente tenga que haberse hecho en el DF, en la capital mexicana. Puede haber sido de Valladolid o de cualquier otro punto, porque incluso muchas veces las piezas se compraban, aunque aquí tiene el escudo, que lo he visto ahora, bien sobresaliente, y para que no hubiera confusión respecto a quien lo encarga, pero en fin, hay que tener en ese sentido prudencia hasta que no podamos orientar más el origen de la obra. Bueno, pues dicho esto, y como homenaje a la propia custodia de Siles, he armado mi guión o mi discurso a base de una serie de aspectos y de ideas que yo creo que son las que hay que manejar y sobre todo conocer, porque los historiadores españoles de la platería tienen una tendencia muy fuerte a analizar lo americano con una visión eurocéntrica. Es decir, que todo lo que se acerca a lo español no es español porque es peor que lo español. Entonces es como un sucedáneo, es entender que las formas que surgen aquí se trasvasan allí, y que por lo tanto lo americano es una continuación, y muchas veces se entiende que es una mala continuación. Esta es la primera gran cuestión que hay que desmontar, porque depende de qué obras americanas saquemos a colación y qué obras españolas saquemos a colación, y veremos que muchas veces lo americano supera con mucho a lo propiamente español. Pero estos son reglas que también pueden cambiar, ¿no? Según. Y luego, una de las cosas que yo voy esforzándome siempre en trasladar al público, y sobre todo a los estudiosos y a los futuros estudiantes y actores de tesis doctorales, es que la platería americana, primero, es intemporal. Esa manía de que lo americano es anacrónico, eso es absolutamente falso. Y segundo, que lo americano es, o la platería americana, en este caso la mexicana, es mexicana porque no es española, y no es española porque tiene sus propios rasgos y tiene sus propias características. Entonces hay que partir de estos supuestos para valorar justamente la platería mexicana.
yo les debo decir, y espero que me crean, porque el tiempo que me han dado para esta intervención es muy atrevido con respecto a la cantidad de cosas que yo les podía contar. Entonces he tenido que comprimir para poderles llegar con una serie de flashes y que esos flashes los aprovechen, ¿no? Digo esto porque la platería mexicana ha tenido desde el mismo contacto, desde el mismo momento del contacto de los españoles con ese medio mesoamericano, ha tenido una trayectoria realmente brillantísima. Si nos fuéramos al Perú, si yo les hablara de Perú, pasaría exactamente igual. ¿Por qué la platería mexicana ha tenido esa trayectoria tan excelente? Y además, en el tiempo, en continuidad, es verdad que hay momentos en los que es más espléndida que en otros. Por ejemplo, el neoclasicismo, ahí en el periodo del neoclasicismo baja mucho el tipo de calidad, pero sobre todo en el siglo XVI, que es la época del contacto, de la convergencia entre lo que se transfiere de Europa y lo que está propiamente americano, desde ese mismo momento arranca con una fuerza y con una categoría verdaderamente extraordinaria. ¿Y eso por qué es? Es decir, ¿cuál es la razón de un arte que nace nuevo y que sin embargo tiene esa vitalidad y ese extraordinario desarrollo? Bueno, hay dos factores que son evidentes y uno es la trayectoria y los conocimientos que los indígenas tenían del arte de los metales, eso por una parte, y por otra parte que América y México en concreto era muy rica en metales preciosos. Estos dos factores unidos permiten que desde prácticamente mediados del siglo XVI desarrolle una actividad realmente espléndida y con unas obras que yo les voy a mostrar a lo largo de la charla, unas cuantas, y ustedes me dirán si esto tiene, o sea, se puede comparar con la categoría de lo español o incluso supera lo propiamente español. Bueno, no se asusten al ver esta imagen que tienen ahora. Digo, no se asusten porque si la idea es de hablar de platería, lo que estamos viendo es arquitectura. Pero yo creo que como la imagen vale más que 1000 palabras, a lo que voy a tratar de explicarles es que el arte de la platería es un tema de lo que figura en el título de la conferencia, y es que hay una transculturación de lo español, pero hay una asunción o una suma de lo propiamente americano. Y este es un ejemplo clarísimo en el que la superposición de arquitecturas sería equivalente a lo que pueda ser una superposición de elementos y de expresiones artísticas de lo que se trasvasa de España y propiamente lo que se encuentra en el propio territorio americano. Este ejemplo es realmente brutal de esta idea de la superposición, en cuanto que en las ruinas de Mitla, sobre ellas se levanta el templo de San Pablo, que es un ejemplo muy claro visualmente de lo que supone. Hoy mismo, cuando me explicaba Felipe la catedral de Jaén, me decía que sobre el templo, perdón, sobre la mezquita se había levantado la catedral, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Sevilla. Es decir, que esta superposición de culturas es algo que se va a dar, y no solo en el territorio americano, sino que se va a dar lógicamente por la propia trayectoria española. Dicho esto, lo que quisiera también explicar es que España... ¿Suena o no? Que lo he quitado yo sola. Bueno, lo que es cierto es que tenéis también que tener en cuenta que la España de 1492, el momento en que se produce ese encuentro entre los dos mundos, es un momento en el que se produce una ampliación del territorio geográfico español, y además una ampliación también de lo que es la transculturación, y que esa transculturación se va a producir, a ver si me explico bien,
se va a producir desde España con un sentido de unidad. España, cuando se proyecta América, no se proyecta con el estilo andaluz o el estilo castellano o el estilo aragonés, sino que se proyecta igual que el idioma, con un solo idioma. No hay catalán, no hay vasco, es decir, tenían un sentido mucho más práctico en esas fechas que lo que tenemos ahora. De tal forma que España se proyecta de manera homogénea hacia América. Lo interesante es que en la propia América es donde se va a producir la pluralidad. O sea que España se proyecta como unidad y en América la pluralidad. Cuando hablamos de platería mexicana, bueno, yo ahora podría a ustedes decirles que hay muchos centros culturales y artísticos dentro del propio territorio mexicano. O sea, cuando hablamos de México, estamos englobando todo lo que es el país, con lo cual eso es también generalizar un poco, pero no me queda más remedio. Yo no voy a entrar en las escuelas, en las diferencias, porque entonces realmente nos íbamos a perder. Otra cosa que es interesante, al menos desde mi punto de vista, y espero que lo compartan, es que cuando hay un empeño, y eso era lo que comentaba al principio, hay un empeño grande en decir que la platería mexicana o americana en general es continuación de la española. Y si no es continuación de la española, entonces pobre platería americana. Ahí es como si bajara de categoría. Bueno, pues es platería americana porque es distinta y es original y es distinta de la propiamente europea. Pensar que América, nosotros nos podemos trasladar allí o proyectar allí de forma homogénea o de forma uniforme, pero América, que es enorme, o México, que es enorme, es muy dueña de que aquello, o sea, actúa como un radar y entonces es muy dueña de aceptar de una manera lineal lo que se proyecta desde España, transformarlo, o sea, reelaborarlo o rechazarlo. Es decir, que ahí nos podemos encontrar soluciones que se parezcan a lo español o soluciones que realmente se aparten porque hay una reelaboración o inclusive un rechazo. Yo diría que la calidad de lo mexicano, y sobre todo en el siglo XVI, también en el XVII y por supuesto en el XVIII tenemos la custodia de Siles, pero yo querría centrarme ahora en ese momento de la convergencia, es decir, en el momento en el que se produce el choque de las dos culturas, de la cultura española y de la cultura propiamente mexicana o americana. La idea de yo podría, evidentemente, haberles a ustedes dicho que lo americano continúa de una manera muy nítida con las propuestas españolas. Es decir, los conferenciantes montamos las conferencias evidentemente según nos interesa y damos unos sesgos u otros sesgos, ¿no? Yo lo podría haber hecho así, pero a mí me interesa mucho más señalar lo que nos diferencia que lo que nos une, porque lo que nos une es fácil que para nosotros sea reconocible, la diferencia es lo que hay que matizar y lo que hay que de alguna manera subrayar, de tal manera que en este proceso yo he seleccionado una serie de imágenes que voy a ir de mayor a menor. Es decir, en vez de impactarles al principio, voy a dejar lo más impactante para el final para que salgan más contentos con la novedad, ¿no? Y he potenciado lo civil, es decir, el mundo civil y el mundo religioso. El mundo civil es más difícil de conocer para los historiadores de la platería porque, entre otras cosas, acceder a las colecciones privadas pues es complejo y en el mundo mexicano mucho más. De manera que el llegar a estudiar la platería civil nos da un conocimiento no solo de lo que pasa allí y de las diferencias que pueden surgir, sino también, a mí me ha ocurrido en varias ocasiones, que yo conozco lo español gracias a lo americano.
Aquí hemos fundido piezas de plata a montón, sobre todo los temas de domésticos, de vajillas, etcétera, los cambios de moda que nos encantan. Decir, bueno, pues ahora esto no se lleva, pasamos del siglo XVII, que es muy sobrio, al XVIII, y del XVIII viene el neoclasicismo y nos cargamos todo lo que se ha hecho en el XVIII. Entonces, la plata, además, que es un bien intrínseco en sí mismo y es moneda, pues fácilmente se funde, con lo cual la plata civil es de los aspectos que más interesan conocer, porque nos permiten conocer lo nuestro y sobre todo conocer lo de ellos. He elegido también una serie de piezas que están bastante a la moda de lo que aquí se busca y se necesita. Por ejemplo, en estas imágenes les estoy enseñando unos aguamaniles que son difíciles. Es decir, el aguamanil es una pieza que se compone del jarro más la fuente, que es donde se vertía el agua. Como son dos piezas, aunque formen juego, son independientes, la trayectoria de las herencias lo que ha hecho es que se suelan perder las piezas, que se separen en los repartos hereditarios y se pierda mucho el hilo de cómo son. Yo aquí les he elegido ejemplos, verán ustedes por lo que he puesto en el pie de las fotos, para que les sea más fácil de verlas, un ejemplo en el que es una pieza mallorquina, rarísimas de encontrar también en España, no solo porque sean de Mallorca, sino por el hecho de que esté formando juego las dos piezas originales, y en la derecha un aguamanil que es mexicano. En principio, aguamaniles son los dos, la función es la misma. Piensen que además no es lo mismo, por ejemplo, lo que ocurre en la Ciudad de México, que era la capital del virreinato, que en una población provinciana y provincial que está alejada y que recibe los cambios de moda con más dificultad que en la sede virreinal, ¿no? Pero si nosotros nos vamos fijando, aguamaniles son los dos, el de Mallorca y el de México, pero sin embargo el mexicano, que lo tenemos aquí ahora en la pantalla, desarrolla en lo que es la fuente una decoración que es, quizá el lenguaje decorativo es lo que a los estudiosos nos ayuda más para poder calibrar sobre todo las fechas de ejecución de las obras. Los diseños varían a veces poco, hay un cierto, y sobre todo la cosa religiosa, son bastante conservadores la Iglesia, pero en lo civil hay más adaptación a la moda, pero con todo y con eso es la decoración lo que realmente facilita establecer sobre todo las fechas y los talleres de ejecución de las obras. De todas las maneras, por ejemplo, aquí la fuente, que es circular, no tiene más cuestión, y el jarro, que es de tipo balaustral y casi procede tipológicamente del siglo XVI. Sin embargo, la solución del conjunto es totalmente completamente barroca. Si algo estuvo de moda o ha estado de moda en las últimas décadas entre los coleccionistas y los estudiosos de la platería, ha sido los famosos jarros de pico, consecuencia que viene a raíz de uno que se subastó en Madrid hace bastantes años y que dio la cotización altísima, fue un regalo de boda y una cotización altísima, y de ahí en más han empezado a aparecer muchos, porque antes los particulares no le daban valor ni atención, ni le prestaban atención a este tipo de piezas. Por ejemplo, en estos dos jarros que les muestro aquí, uno es de Burgos y el otro es de México. Ambos son del siglo XVI y efectivamente ambos son jarros de pico, pero sin embargo el de la derecha tiene unas características que difieren de esa tipología que porque son piezas del siglo XVI y sin embargo están construidas de una manera muy característica. Un jarro de Toledo con los esmaltes preciosos, el asa en forma de 5 invertido, o este otro mexicano que tiene también el asa invertida, pero
con un rasgos, siempre hay unos rasgos diferenciados en cuanto a la manera de dar la solución. Y sobre todo, por ejemplo, aquí la decoración de esta cabeza con el tocado de plumas y otra serie de elementos que hacen que se diferencie, por ejemplo, este jarro de Toledo de este jarro mexicano, aun cuando las formas provienen de la península, pero el lenguaje al final cambia por completo. Piezas, bandejas o fuentes estrelladas, las tenemos en todas las, prácticamente en todos los talleres españoles. Ahí tenéis una pareja de fuentes que son hechas en Zaragoza. Esta tiene una equivalente, que yo la publiqué en una ocasión, está publicada, esta también, y estas son renacentistas, por supuesto, y esta tiene la gracia que se conserva en la Catedral de Zaragoza, que son dos fuentes, entonces tiene unos agujeros que verán aquí, y que como se vertía sobre ellas el agua pasaba por ese caño y iba a la fuente de abajo. Claro, encontrar las dos fuentes es un verdadero hito, y si esta bandeja además tuviera el jarro, pues ya sería la cuadratura del círculo. Pero a lo que yo voy en este aspecto es a que ustedes vean que efectivamente se hacen fuentes estrelladas en lo español y se hace una fuente estrellada en lo guatemalteco, en lo mexicano. Diferencias, pues sí, tema de decoración, a veces nos puede confundir a los estudiosos, porque yo les comentaba esta mañana lo difícil que es y lo que tenemos que sudar quienes estudiamos la platería, sobre todo la platería americana, porque como no va a haber marcaje en ellas, pues solamente por estilos, por comparaciones, por haber visto mucho, somos capaces de poder ubicar las cosas en su sitio. En estas otras dos espléndidas obras, una está construida, está en Daroca, con los esmaltes, y esta otra en la Ciudad de México. Esta está en la Catedral de Sevilla y es una de las obras más imponentes. ¿Por qué sé yo que aquella pieza es mexicana? Bueno, pues esa está marcada, está documentada, y además tiene también unas características decorativas de una especie de pámpanos punteados, que es otro de los rasgos significativos de la plata mexicana. Entramos en el capítulo de lo que yo creo que a ustedes les va a levantar un poco más el ánimo, que es el análisis de una serie de piezas que se dieron en lo español y en lo americano, pero que son infinitamente más imponentes las americanas que las españolas, y son los llamados bernegales, que es esta piececita que tienen aquí. Este es un bodegón muy famoso de Juan Bautista Espinosa, 1624, para que se sitúen. Y aquí, por ejemplo, estas fuentes sirven como referencia a lo que se hacía en esos momentos. Este es un bernegal de bocados que para lo que sirven es una taza que en la época se les llama así, y que las hay de distintas características, pero una de las más singulares son estas que tienen, que se llama de bocados, porque tiene como unas ondulaciones y un par de asas para agarrarlas y las ondulaciones. Por ejemplo, estas piezas que tiene aquí, este es un bodegón español, y sin embargo las piezas de barro son piezas mexicanas, son de las famosas piezas de barro que se comían las damas con verdadera pasión, y que los confesores les echaban penitencias fuertes, porque son alucinógenas y las llevaban a las damas a soñar con todas aquellas cosas, ¿no?, que estaban absolutamente prohibidas. Bueno, pues este cuadro, que es muy famoso dentro del mundo de la platería, nos pone sobre aviso de la existencia de bernegales que se dieron, insisto, en España y se dieron en América. Algunos no se pueden diferenciar porque son prácticamente iguales, pero otros no. Aquí tienen ustedes un conjunto de este bernegal, por ejemplo, es similar en formato a el que hemos visto en el cuadro de Espinosa, y es español. Sin embargo, aquí tienen dos ejemplos de bernegales mexicanos que no tienen nada que ver con el bernegal de bocados
que hemos visto. Este, por ejemplo, es una pieza realmente impresionante, está en el Museo del Condado de Los Ángeles, es mexicano, concretamente de Pachuca, que es una de las ciudades mineras más importantes, y suerte que se ha conservado también con la salvilla, porque estas piezas tenían su plato de presentación, que como en el caso de los aguamaniles, el plato va por un lado y luego el bernegal va por otro. Creo que a veces cuando uno miramos y ponemos la vista en la pintura, podríamos descubrir muchas más cosas que al Zurbarán, que está pintando aquí a San Luis Bertrán, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Porque lo que tiene el santo en la mano no es otra cosa que un bernegal. Que un bernegal. Un bernegal, además, un bernegal del que nace, como están viendo aquí, como una especie de escultura demoníaca, que es la que, y ahora eso lo van a terminar entendiendo conforme vaya explicando, porque este santo salvó la vida tras descubrir que lo que había en la copa, que tiene en la mano, por eso se le representa, tenía ponzoña, tenía veneno. Entonces él se da cuenta, esa especie de imagen que sale es la que a él le advierte de la existencia de un veneno y que por no beberlo puede salvar la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de copas o de este tipo de bernegales? En el siglo XVII se desarrolla verdadero pánico en la sociedad española, también europea, pero sobre todo española, de los envenenamientos. Y a raíz de esta obsesión por los envenenamientos empiezan a surgir estas copas que tienen, muchas de ellas, si no lo han perdido, tienen en el interior, engarzado en el fondo de la pieza, los llamados bezoares, que son estas piezas que les muestro aquí, que tienen distintos tamaños y que por el valor que tenían, se les engarzaba con oro, a veces tenía oro, esmeraldas, es decir, los engarces eran verdaderamente excepcionales. ¿Por qué tenían tanto valor? Estarán preguntando primero qué son los bezoares, si es que no lo saben, son cálculos biliares, son concreciones biliares que se crían en el estómago de los rumiantes, y hasta la llegada de los españoles a América, las únicas piedras bezoares venían por el estrecho de Ormuz y venían de Oriente, de las cabras de la India. Estas piedras, estos bezoares, llegando las piedras americanas, que son mucho más grandes y más fuertes, eran de las cosas que se cotizaban en la corte europea, entre no solamente los coleccionistas, sino los príncipes, los reyes. El Rodolfo II de Prusia sueña con tener esto. Se conseguían desde América cargos importantes, por ejemplo, para corregidores de Oruro a mediados del 18, porque estas piedras de cálculos servían para algo, bueno, eran la piedra filosofal, valían para todo, pero fundamentalmente para lo que valían es que eran antivenenos. Cuando estas piezas sumergían en el fondo del bernegal, supuestamente, yo no lo he podido comprobar, y he intentado, supuestamente hervían, es decir, el líquido bullía, y eso a quien lo fuera a beber le ponía en atención, le ponía en la alarma de que aquello tenía ponzoña. Con lo cual, ya digo que príncipes, reyes, emperadores se mataban por este tipo de piezas. Incluso aquí tenéis, por ejemplo, ¿ves? Esta que se colgaba, porque estas tres que he puesto aquí, se colgaban porque se llevaban colgadas del pecho como talismanes, porque la piedra, el bezoar valía, esto nos vendría bien, muy bien ahora, para la melancolía, para la peste, para la epilepsia, para los partos, para el veneno, o sea, para un contraveneno, o sea, como antídoto, como una cosa excitante, como una cosa calmante, es decir, que todas las cosas que es decir, que valía absolutamente para todo. Entonces, claro, esto valía, regalar un bezoar era mucho más atractivo que regalar
una esmeralda de las de Colombia, a lo mejor del tamaño del puño, ¿no? Era verdaderamente muy cotizado. Por ejemplo, el que tenéis abajo era el Duque de Alba, está en el Kunsthistorisches Museum de Viena. La piedra bezar se mete en una malla que puede ser a veces de filigrana o de plata, con el fin de que esto, si el bernegal no tiene en el fondo ni una piedra bezar, se mete y supuestamente advierte de la existencia de ese veneno. Bueno, pues esto que vemos que está dentro de la cultura española, evidentemente se traslada a la cultura americana. Además, allí con las llamas, los rumiantes, etcétera, etcétera. Yo no sé si me estoy pasando ya de hora. ¿Me aguantan bien? Sí, bueno. Aquí, por ejemplo, tenéis dos casos excepcionales de dos bernegales que sí tienen la piedra bezar incluida, inclusive en aquella que es del Museo de Valladolid. Veis que tiene un pájaro. Tiene un pájaro que recuerda, es decir, porque claro, el animal, igual que en el caso del zurbarán, sobresale por la línea del líquido, sobresale por la línea del líquido. Hay uno en el Museo de Chicago que es mexicano, que es de este tamaño, lo que pasa es que no tenía buena foto para traerles, ¿no? Pero es de este tamaño y sale una rana. Es preciosa la pieza que hay, y que esa proviene de México y está directamente en ese museo. Bueno, pues aquí tenéis ejemplos de dos piezas mexicanas, dos bernegales mexicanos con sus albillas, y este que veis aquí es interesante, es quizá más espectacular pero este es interesante porque perteneció a una monja, que era la famosa monja de Ágreda, que era la que tenía el don de la bilocación y que estuvo en México, que la trajo aquí al convento de las Concepcionistas, y es donde se conserva. Pero bueno, que en este otro bernegal mexicano, con la variación de incluir filigrana en la salvilla, las obras americanas son verdaderamente estupendas. Dentro de las piezas que también corresponden a esta mentalidad del miedo, son las copas que están hechas con cuernos de rinoceronte. Con cuernos de rinoceronte, que obviamente en México no existía rinoceronte, pero lo que sí hace es importarlas desde China, donde se talla el cuerno del rinoceronte, y las monturas se hacen en México. Bueno, pues aquí tenéis dos casos. Si el bezoar era una piedra absolutamente que valía para todo, el cuerno de rinoceronte también, porque se supone que el cuerno de rinoceronte, cuando tú le ponías ponzoña a la copa, hervía. Es la misma idea del bezoar, hervía. Y además tenía otra cualidad que es menos elegante, pero muy interesante, y es la del vigor sexual que tiene el rinoceronte, porque parece ser que cuando copula durante muchísimo rato. Entonces el esfuerzo que tiene el rinoceronte lo traslada evidentemente al cuerno. De manera que por todas estas razones, estas piezas se utilizarán en el mundo europeo y sobre todo en el mundo americano, donde se van a hacer las monturas. Las piezas de las mesas, obviamente los aleros, que entonces se llamaban especieros, no saleros, tienen distintas formas. Aquí tenéis tres ejemplos españoles. Estos se llaman saleros verdugados porque tienen estas molduras. Estos se desmontan, las tres piezas se desmontan, unas para la sal, otras para el azúcar y otras para la especie, y porque las damas llevaban los alambres esos que eran los llamados verdugados. Aquí tenéis ejemplos de saleros españoles. Aquí tenéis el ejemplo de un salero mexicano que viene a repetir la misma solución, solo que ya con variantes. Por ejemplo, aparecen las patas de garra para que cada uno de los elementos se puedan posar, pero fijaros, por ejemplo, en esta otro de aquí, que no tiene nada que ver, y es mexicano, una cosa del 16, con las soluciones españolas. Por lo tanto, que lo americano o que lo mexicano hereda cosas españolas, obvio, pero que lo mexicano y lo americano
lo adapta, y es lógico, a sus propias necesidades y a sus propios gustos también. Esta arqueta de Medina la tenía en el archivo, digo, bueno, voy a ponerlas porque es la típica arqueta que no tiene nada de característico ni de forma. En su forma es como un baulillo chico y la decoración es manierista, pero fijaros, por ejemplo, si comparamos, si yo os pongo, vamos, si quiero decir que la plata mexicana es mucho mejor que la española, fijaros la diferencia entre esta arqueta maravillosa con esmaltes, con cristal de roca, que es mexicana y está en la colección Barez-Fischer. Es decir, que deshacer la mala teoría de que lo americano o que lo mexicano es peor que lo español es una equivocación. Saleros, braserillos de mesa. Este braserillo de mesa que veis aquí es del siglo XVI, 1550, se ha conservado maravillosamente bien, está en el Instituto Valenciano Juan de Madrid, y la primera vez que yo lo descubrí, lo llevé a México, no podían dar crédito porque no habían visto nada y porque aquí no se había visto nada. Yo no he encontrado, he encontrado alguno otro, ahora hay uno muy parecido en el Victoria Alberto de Londres, también mexicano, hay uno transformado en la Catedral de Sevilla en relicario, pero españoles, ninguno. Yo solo he detectado, si se fijan, en este detalle de un bodegón de Van der Hamen, donde quizá esta pieza de aquí recuerda la solución. Muy probablemente el mexicano ha tenido un contacto con la forma española, ¿no? Pero al final, lo que les decía hace un ratito, en cuanto a que lo español realmente se conoce muchas veces gracias al mundo americano. Si pasamos a la cuestión religiosa, siempre a mí por lo menos como historiadora, me aburre un poco más lo religioso que lo civil, pero he de reconocer que a veces, por el hecho además de la importancia que tiene en el caso de México, lo que es la evangelización en la época del contacto, les he tomado el ejemplo de esta cruz de altar que está en la catedral, no está en la catedral, está en una colección privada, pero es palentina, está marcada perfectamente, y esta otra cruz, que sí, es una cruz de altar, pero que no tiene nada que ver la una con la otra. Si yo les muestro el pie de la cruz de altar que les acabo de señalar, ahí descubriremos todo un mundo onírico que ha costado tiempo el averiguarlo, pero que a lo que responde es a una estética teotihuacana, es decir, mexica, donde aparecen elementos que son muy complicados. Es una cruz de cristal de roca, eso no tiene importancia en este sentido, con un Cristo que es típicamente de iconografía cristiana, pero lo que es tremendamente original es el pie. Ese pie que lo que está representando ahí es el monte del Calvario, es el monte donde fue crucificado Cristo. En una primera mirada puede dar idea de que lo que se representa en el monte es un naturalismo de los elementos que aparecen en el campo o en el monte, como pueden ser reptiles, como pueden ser insectos, como puede ser lo que sea, ¿no? Pero de ese mundo naturalista. Y sin embargo, nada de lo que parece es. Y esto es lo que yo creo y encuentro que tiene más valor, y como hay muchas veces que acercarse a la obra americana y a la obra mexicana. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues aquí están viendo como una escalinata, unas oquedades. Aquí hay un reptil que está entrando por una cueva. Voy a ponerle más detalles para que lo puedan ver. Y según las caras que tiene ese pie, que tiene 4 caras, vamos descubriendo distintos motivos. Por ejemplo, si uno se pone las gafas y quiere uno tener más calidad en las imágenes, aquí estoy viendo, por ejemplo, una serpiente cascabel. Una serpiente cascabel que aquí no había serpientes cascabeles. Esta pieza es de hacia 1550, fijaros la fecha tan absolutamente temprana. Y además que tiene, no solamente es que es una serpiente
autóctona, sino que el cuerpo está lleno de plumas. Esto es otro de los aspectos que será importante de entender. Aquí, por ejemplo, veis reptiles, veis moscas, gusanos, etc. Entonces, cuando uno ve esto, pues no atina uno a entender en profundidad cuál es el significado, ¿no? Y si os fijáis, esta cascada en la que aparecen moscas, unas cabezas de niños, etcétera, por las aguas, y estos círculos son la representación de la diosa Chalchihuitlicue, que es la diosa que protege a los navegantes y es la diosa que además protege el nacimiento de los niños. Entonces, esta representación de la diosa, que tiene aquí veis mucho mejor los chalchihuites o rodetes, aquí van los niños, y es también, al ser la diosa del agua, es la protectora de los navegantes. Y esto está tomado, esa imagen que os he elegido, está tomado del Códice Borbónico, es decir, que es una representación clarísima de una diosa que está trasladando la imagen a ese pie de la custodia. Y también, en el caso de esta otra imagen, esto que aparece aquí es el paraíso de Tlaloc. Tlaloc era el dios del agua y era el compañero de la diosa Chalchihuitlicue, es decir, que formaban la dualidad, eran los dos. Y tenemos, por ejemplo, aquí las mariposas, las moscas, que en estas representaciones planas de esta pintura mural, la primera vez que se ha visto una traslación de lo que es la montaña sagrada teotihuacana a tridimensional, es justamente esta cruz de altar de la catedral de Palencia, que no se sabe cómo llegó desde el punto de vista documental, pero que no hay la menor duda por el marcaje que es una pieza de mediados del siglo XVI. Es decir, cómo se meten o se disponen elementos del mundo prehispánico en las obras de tipo religioso. ¿Cuál es la razón? Porque claro, ustedes estarán pensando, a lo mejor es que los frailes eran medio lelos que se dejaban incluir en las obras signos y símbolos del mundo prehispánico. Pues no, lo que eran altamente inteligentes y lo que buscaban era que cuanto más herméticos eran los mensajes, era necesario establecer o incluir signos y símbolos, es decir, el lenguaje del indígena para que pudiera llegar a entender. Yo siempre cuando les explico a mis alumnos cómo sería que entendieran los indios el misterio de la Trinidad, yo creo que o se aproximaban con unos lenguajes que ellos pudieran entender o si no, aquello era realmente imposible. Veremos, por ejemplo, ahora como el empleo de los catecismos del colibrí, del pájaro este chupamirtos, que también se le llama, ¿por qué lo incluían en los catecismos náhuatl? Pues no era ni más ni menos porque es el sustituto de la paloma del Espíritu Santo. Es decir, cómo juegan con incluir elementos que a ellos les puedan resultar interesantes. Fijaros esta pieza, este relicario también mexicano, donde aquí lo extraordinario realmente tendría muchas cosas extraordinarias, pero es la colocación de esta calavera, de esta enorme calavera de cristal de roca azteca. Es decir, es una reutilización de un elemento azteca aquí. ¿Y por qué se utiliza aquí? Bueno, pues porque en nuestra iconografía cristiana, debajo de la cruz, la calavera, que es el símbolo de la muerte, es, obligado, como aquel que dice, ¿no? Y lo que hacen ahora, debemos entender que aquí esa calavera, esa calavera de cristal de roca es simplemente una calavera que pillaron y la pusieron ahí. Pues no, porque en el mundo azteca las calaveras tienen un sentido evidentemente de abstracción de la muerte, igual que en el caso nuestro, algo lo ponemos nosotros en las vanitas, ¿no? La abstracción de la muerte. Y aquí tienen el ejemplo de
¿Qué es un zompantli? Porque en realidad esa calavera de cristal de roca es un zompantli reutilizado, reutilizado y además incluido en algo que es verdaderamente importante, que es una cruz, o sea que no hay ningún engaño por parte de los evangelizadores y de los religiosos, sino que hay en realidad una necesidad de hacerles entender los mensajes. Estos son las hileras que se formaban con los cráneos de los sacrificados y en 2 códices, y este por ejemplo es uno de los que apareció reales en el Templo Mayor de México en una de las últimas excavaciones. O sea que el zompantli que aparece en esa cruz que os he mostrado es algo muy significativo dentro de lo que se llamaría el sincretismo religioso de la platería mexicana. Quien vea este cáliz cuando vaya al Museo de Los Ángeles se quedará verdaderamente pasmado. Y digo pasmado porque es una pieza de este tamaño, magníficamente hecha desde el punto de vista técnico, con todas las iconografías acordes a lo español, a lo cristiano y a lo europeo, y que además yo pienso que esta pieza tenía, además, por el tamaño de la copa, tenía encima la custodia, que se desmontaba y que servía de doble función para la pieza. Pero bueno, lo que tenemos es el cáliz. Este cáliz además el propietario de ella era Randolph Hearst, el famoso millonario norteamericano, que lo dona al este. Bueno, si lo queremos estudiar iconográfica y todo esto lo podemos hacer, pero eso sería un poco aburrido en este caso. Yo creo que para vosotros es más interesante ver, esta es la foto, esto es desmontado, la pieza, que es como hay que desmontarlas, porque si nosotros vemos el cáliz, como os lo enseñaba antes, no habéis descubierto, o no podríamos haber descubierto, esta imagen que aparece aquí, muy curiosa y todavía sin resolver qué significa. Probablemente el donante con su casco, etc. Pero lo que sí da idea es, y a lo que yo quería apuntar, es que aparte del trabajo de la plata y la maravillosa técnica del cincelado para todos esos motivos, estos son unas almendras con cristal que están protegiendo, aquí he sacado una de ellas, que están protegiendo lo que hay detrás del cristal. Y lo que hay detrás del cristal no es pequeños relieves de madera de boj, que es una de las características también que se emplean en la platería mexicana, madera de boj. Y esto que veis aquí al fondo, que en esa mandorla se conserva bastante bien, no es otra cosa que algo explícitamente mexicano, que es plumaria. ¿Y qué es la plumaria? Bueno, la plumaria es el uso de plumas de pájaros, generalmente del colibrí y del quetzal, que se pone sirviendo de fondo a estas composiciones, porque juega, si lo queremos ver, como elemento cromático, pero no es ese realmente el fondo. El fondo es que la plumaria lo que está jugando o lo que está buscando simbólicamente es la identificación con lo sagrado y con lo divino. Para el mundo mesoamericano, los pájaros eran la sombra de los dioses, y la sombra de los dioses la podían usar solamente las plumas, en los mantos de las plumas, las grandes dignidades del mundo religioso. No cualquiera podía llevar plumas. De tal manera que los evangelizadores rescataron la idea de la identificación de la divinidad de las plumas para incluirlas en aquellas, sobre todo en aquellas obras que estaban destinadas a el oficio más importante, que es el de la misa. Entonces, este cáliz ha perdido la pluma. Lo que pasa es que las plumas se deterioran mucho con la luz y pierden el colorido, también se apolillan. Entonces, una obra que tenga pluma alcanza unas cotizaciones extraordinarias en el mercado, por la rareza. Pero aquí yo creo que veis arriba ese colorido un poco violeta azulado de los pájaros.
Pero esta custodia, este cáliz que yo lo llevé a Madrid a una exposición, nos dio la enorme sorpresa de, siempre se había hablado de la plumaria y la plumaria y la plumaria, y porque además la plumaria es una técnica prehispánica que era lo que se llamaba el arte de los amantecas, es decir, entre los indígenas que iban a escuelas donde les enseñaban las distintas maneras de trabajarlos. Pero como digo, la gran novedad fue que al trasladar esta pieza y desmontarla y llevarla hasta Madrid, vimos que no solamente tenía plumaria, sino que tenía alas de mariposa azul, que es una mariposa característica del área mesoamericana. ¿Y por qué estaba la mariposa ahí, o las alas de mariposa? Bueno, pues porque el concepto de la metamorfosis y de la resurrección y de la divinidad estaban también implícitas. Así que cuando uno se acerca a una obra mexicana, tiene que verla uno, analizarla desde distintos puntos de vista. Yo creo que esta ya me parece que es la última, ya no les voy a cansar mucho más, pero dos piezas, una española y otra mexicana. Yo desde luego me quedo, por muy sevillana que sea el portapaz primero que hay, por muy interesante, además se sabe quién es el autor, etcétera, etcétera, sinceramente me quedo con esta. Esta pieza es mexicana, fíjense qué belleza, tiene prácticamente 60 centímetros de altura, es brutal la obra, desde el punto de vista de concepción arquitectónica responde a los criterios de lo que es la arquitectura española y europea, pero aquí volvemos a tener el mismo tratamiento que les estaba enseñando. El fondo de este relieve y el fondo de las figuras del tímpano conservan también una utilización de plumaria que se ha ido perdiendo, pero todavía se atisba un poco de el empleo de esa plumaria característica del mundo prehispánico. Les he puesto el ejemplo del colibrí y el quetzal para que vean las plumas, la irisación. Es que para el indígena no solamente el color era bonito, sino las irisaciones, estas que tienen las plumas de estos pájaros, son las que en realidad le dan a la obra americana, sobre todo la del 16, un concepto distinto, de simbologías mucho más complejas, y en el fondo también lo que de alguna manera yo quería trasladaros es que con todas estas teorías modernas que hay respecto a que la presencia del español en América acabó y arrasó con la cultura americana, yo creo que estos ejemplos son o bien bastante al caso para avalar el hecho de que la presencia española no arruinó y no eliminó, por supuesto, las concepciones artístico-simbólicas del mundo prehispánico. Y ya los dejo a ustedes libres, y si quieren alguna pregunta, pues estaré encantada de resolverla. Ahora voy a hacer yo como la princesa heredera que se aplaudió a sí misma. Me estaba yo acordando. Bueno, me aplaudo yo, no, les aplaudo a ustedes, les aplaudo a ustedes. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que les haya quedado que yo no he sabido bien explicar y hay quedado nada de nada, o es pura vergüenza? Rosario, dígame usted. A mí me interesa mucho la variedad de materiales que se utilizan en esas piezas, ¿no? Porque estamos acostumbrados, los que trabajamos con la platería aquí, plata sobredorada, esmalte y punto. Alguna cosilla más, pero punto. Claro, aquí lo de las plumas, bueno, y luego además, claro, el sentido, por ejemplo, el cristal de roca lo trabajan también mucho, que eso no es ajeno a lo europeo, porque aquí también hay muchas piezas trabajadas, pero hay siempre en todo sobre todo lo mexicano, mucha magia,
En todas las piezas hay sobre todo en estas, porque luego ya nos vamos al siglo XVI, hoy al siglo XVII, y se van perdiendo, no por ejemplo la técnica de la plumaria, que se mantiene hasta la actualidad, empeorando la calidad, eso sí, pero lo cierto es que hay cantidad de materiales que son nuevos. Y si nos fuéramos, por ejemplo, a Perú, Perú es otro mundo completamente distinto, y sobre todo el Perú andino, el Perú andino, donde aparecerán piezas absolutamente ajenas, porque claro, nosotros pensamos en América o en Hispanoamérica y creemos que todo es igual, que esto es como un salchichón que empieza en un sitio y acaba en otro. Pues no. Cada taller y cada centro es absolutamente fantástico. Y el Perú, por ejemplo, de la sierra y el altiplano, yo creo que sobre todo a los jóvenes les encantaría, por toda esa serie de piezas que no las tiene México, que no las tiene Guatemala, porque está en función de su propia sociedad, que es la necesidad de la coca. Y que eso produce la obligatoriedad de pensar en un tipo de piezas que si en México o en Guatemala no se toma la coca, pues ¿para qué van a surgir, no? Entonces, el reflejo de la sociedad la dan las obras, ¿no? Y lo que la sociedad pide. Por eso pensar que lo americano es lo español, qué paradoja, ¿no? Cuanto más se acerca la plata a lo español es mejor. Una equivocación. Puede ser mejor o puede no ser peor, ¿no? En fin. Felipe. Una pregunta, Cristina. ¿Qué valoración se hacía de esa plata aquí en España? Porque nos has puesto muchas piezas que están aquí en colecciones. Sí, claro, no. Pues mira, la plata yo os podría dar nombre, pero bueno, lo voy a reservar. Pero bueno, es una colección muy conocida, la colección Várez Fisa, que es muy conocida por no solo la plata, que es muy conocida porque se publicó el libro de la colección y eso le ha dado una proyección muy grande, pero conocida por la pintura sobre todo espléndida que tienen, desde Zurbaranes a Goyas, a Velázquez, a de todo. Bueno, pues cuando yo empecé a trabajar en esa colección, el dueño de la colección me dijo que él lo que quería era piezas, fundamentalmente armar la colección con piezas españolas. Bueno, un criterio como otro cualquiera. Entonces yo, con cierta sorna, le dije, me parece muy bien, cada uno tiene su criterio, pero entonces, ¿por qué motivo tiene usted esta pieza y esta pieza y esta pieza que son americanas? Claro, se quedó como muy cortado y muy sorprendido por el hecho de haber elegido él en tiempos piezas americanas. Digo, claro, usted las ha elegido porque le han parecido sensacionales y usted busca lo óptimo. Entonces, al buscar lo óptimo, se ha encontrado con unas piezas que lo son y que las ha rescatado, pero no son españolas, son americanas. Y por ejemplo, esa arqueta que habéis visto, que es, quizá la foto no daba esto, pero que tiene unos esmaltes por toda ella y que es de un tamaño espléndido, bueno, pues esa la compramos después en una subasta parece que fue en París, y yo le decía, ya entonces llamándole de tú, te das cuenta de que la plata mexicana es sensacional. O sea, que la idea, y es muy triste que los que trabajamos en esto, los anticuarios sobre todo, cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, ay doctoras, que aquí tenemos una, bueno, doctoras si son americanos y son respetuosos, aquí, oye, que tengo una pieza, que debe ser americana. Ah, sí, ¿y por qué? Yo ya me pongo como el perro de caza, ¿no? A ver qué sale. ¿Y por qué es americana? Y me dicen, pues porque, y empiezan a titubear. Sí, porque es tosca, porque tiene una decoración que no es... Y les digo, mira, tráeme la pieza que la veamos, y puede ser de Zaragoza, de Córdoba, de Madrid, una pieza que es de un artista de quinta fila y la ha hecho mal. Es decir, que la tragedia es que se asocia lo bueno con lo español. Y ya me diréis vosotros si no querríamos tener todos ese portapaz.
o ese cáliz, ¿no? Entonces, yo creo que es que primero es un desconocimiento, entonces lo que no se conoce, pues puedes tildarlo de lo que quieras, ¿no? Pero que es una pena enorme que nosotros, en general los españoles, y yo que he estado muchos años dedicada al arte hispanoamericano, tengamos tanto desconocimiento de algo que es nuestro. Y en el tiempo de la recepción de esa obra, ¿cómo se recibía el que fueran americanas? En el tiempo, bueno, pues muchas son donación. O sea, por ejemplo, las de la catedral esta formidable de la catedral de Palencia, la que tiene el pie ese que es increíble, como una montaña sagrada, esa no se sabe cómo llegó, probablemente por una donación, vamos, que alguien la regaló, porque nosotros el gran patrimonio que tenemos es un patrimonio de donación como la de Siles. Si eso, por eso ahora cuando se empeña mucho la gente, también ahora que está lo de la descolonización, el tema de la descolonización, la tragedia de descolonizar los museos, pues es que lo que no sabe la gente muchas veces y los periodistas tampoco, es que las cosas llegaban porque América era España. Es como si ahora vosotros Andalucía se independiza, y entonces toda esa plata que hay de Castilla, de Toledo, nos la llevamos a Madrid y la reclama. Si es que América era la otra España, era la España ultramarina, entonces las cosas llegaban pues generalmente porque las traían o porque las donaban. Y gozaban de consideración. Gozaban de consideración, pero sin entender, porque la cruz esta de Palencia, yo la pillé la primera vez en una publicación que decía que era alemana, porque claro, como no entendieron qué es lo que pasaba en el pie, pues decían, esto es una pieza alemana. Pues de alemana no tenía absolutamente nada, ¿no? Y en general, a menos que fueran muy pomposas las piezas, el portapaz ese maravilloso estaba en una colección en Ginebra. Pues lo compraría el propietario pensando que era una pieza espectacular, y lo es, pero no consciente de que fuera mexicana. Yo creo que en líneas generales sí se interesaban los españoles, lógicamente, por estas piezas, porque se apreciaba lo exótico. En el inventario que hay de Francisco de los Cobos en la Iglesia del Salvador, hay muchísimas referencias a tejidos y a plumas directamente. Es que las plumas y cualquier inventario de los grandes personajes europeos, están llenos de referencias a la plumaria, porque la plumaria, claro, era exótica para el europeo, era exótica, y luego además era de una gran belleza. Por ejemplo, las mitras, los mantos, y en general, en el caso ya del siglo XVI, son piezas que están, tanto las textiles como las de plata, están en relación siempre con el oficio de la misa, o sea, de la divinidad, y entonces se valoraban muchísimo y querían tener cuadros de plumaria, pues los príncipes y los que tenían las posibilidades de adquirirlos, ¿no? Lo que pasa es que la plumaria, lo malo que tiene es que no se conserva bien y se destruye muchísimo. Entonces, cuando no se destruye, pues viene la ventaja de la cotización que sube, ¿no? Pero yo creo que los grandes personajes europeos todos tuvieron plumaria, de una manera o de otra, generalmente en cuadros devocionales. Y hay otra cosa muy curiosa, cuando Hernán Cortés viene a España, por el tema del proceso que trata del hombre de comprar voluntades, ¿no? ¿Lo oyen? Lo oyen bien. Trae un barco, que el barco venía cargado, que era todo puro exótico, y eran piezas que empezaron a circular, y como sabe, algunas acabaron en el Vaticano, ¿no? Era el famoso, esta pieza que era un calendario azteca, ¿no? Forrado en piel de jaguar y tal, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha gustado lo exótico sin entenderlo. Ya. Yo creo, porque lo que veían era eso, la rareza. De todas maneras,
Hay una cosa que se ha trabajado y bueno, que es el diario de Alberto Durero. Alberto Durero habla, por ejemplo, de las cosas de América, que él ve cuando las exponen en el castillo de Bruselas, y las ve también se exhiben en Valladolid, y le causan, y él escribe en el diario el efecto que le producen, ¿no? Pero yo creo que al propio Durero no le calan. Yo creo que no le calan, porque la época de antes de su viaje a Italia y la de después no varía su obra artística, no varía. Es decir, que hay una idea de exotismo, pero sin entender el exotismo. Porque claro, además tú trasladas las plumas de allá para acá y te puede parecer el manto precioso o la mitra divina o la casulla del cura o la palia. Pero lo que está detrás de ese simbolismo es lo que yo creo que no entendieron nunca. Pero bueno, esto a lo mejor si se levantaran de la tumba me regañaban, ¿eh? Bueno, nada más. Pues levantamos entonces la sesión. Y muchas gracias, ¿eh?